Gloria al Señor. Hoy día vamos a hablar sobre la urgente necesidad de decirle al pueblo, de decirle a este mundo que Dios está en todos los creyentes y nada más que en los creyentes. Que dejen de pensar que Dios está en el universo y el universo es Dios, porque el universalismo no es bíblico, ¿sí? Dios solo está en todos los creyentes. Dios está en los santos, Dios está en los fieles y en nadie más. ¿Me están captando? Dios está en los creyentes. Es algo que vamos a poner énfasis hoy y me urge hablar de esto. ¿Por qué? Como te dije la vez pasada, sucede que nuestra Biblia, aunque dice que es Reina Valera del 1960, si te pones a revisar las letras pequeñas en las primeras páginas de tu Biblia, hagan ese ejercicio, miren, vayan allá, se van a dar cuenta que aparte del 1960, hay otro año ahí que vas a encontrar. Rápidamente, en mi Biblia, aparte de decir que es una Biblia del texto bíblico de 1960, de las sociedades bíblicas de América Latina, arriba dice Copyright 1992. ¿Qué quiere decir eso? Que del 60 no es, y algo le hicieron, pero en el 92 esa Biblia dejó de ser puramente del 60. Ustedes quizás tienen la del 80, quizás tienen la del 84, quizás tienen la de 2015 o la de 2005, pero sigue diciendo y sigue vendiéndose como Reina Valera del 60, pero ya ha sido manipulada y arreglada de tal manera que se vea como el famoso texto crítico, ¿sí? O el texto liberal. Así que Dios nos ayude, Dios nos ayude. No sé si hicieron el ejercicio. ¿Qué dice tu Biblia? La fecha más actual, el año más actual. 2014, muy bien, tuya. 1999, ¿se dan cuenta? Ya no es 60. Algo le hicieron. La de usted, ¿qué dice? La de usted hicieron el ejercicio. Pero se dan cuenta, 60 ya no es. Te compras la Biblia de 1909. Anda, cómpratela. Pero vas a encontrar una fecha posterior. Quiere decir que ya le incorporaron, que ya le introdujeron partes del texto crítico, ¿sí? Del texto liberal. Y ya no es más una Biblia pura. Ya no es una Biblia como la que se tradujo originalmente allá en el 1569. Dios nos ayude, Dios nos ayude. ¿Por qué nos sirvió este ejercicio? Para que vean que cuando van a comprar una Biblia no solamente nos guiemos del título. Yo el otro día me compré una Biblia Scofield, bonita, duotono, y yo dije, esta es la última Biblia Scofield que voy a tener, y la comienzo a leer y digo, Dios santo, ¿pero qué pasa aquí? El texto es completamente diferente a mi vieja Biblia Scofield. Y en efecto, era una versión moderna de la versión de 1960. ¿Ve? Así que tengamos mucho cuidado. Yo no manejaba mucho de texto receptus, texto crítico, nada de eso, pero ahora ya me volví casi un experto en esa situación y es importante revisar, chequear, estar, ustedes saben, viendo lo que nos están vendiendo, porque de esa manera, cuando cambias la palabra de Dios, cambias todo. ¿Ve? Y ahora te lo voy a demostrar. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Puestos de pie, ya saben, palabra de Dios. Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Hay gente que no cree eso, por eso es que manipulan el texto. Por eso es que corrompen el texto, dislocan el texto, quebrantan el texto. Dios y su palabra, usted y su palabra son exactamente la misma persona. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Bienvenidos sean todos los que acaban de llegar. Bienvenidos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Está hablando de creyentes, obviamente. No que soportes a un borrachón o un fumón, no. Está hablando de creyentes. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Es nuestra vocación. Ser cristianos es nuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Notaron alguna diferencia? ¿Me están siguiendo con sus Biblias? ¿Notaron alguna diferencia? Quienes no me están siguiendo con sus Biblias no lo han notado, pero ahora les hago notar, les hago ver cuál es la diferencia. Acabo de usar la versión del 1602 purificada de la Reina Valera y ahí está tal cual como está escrito en la Biblia King James. Recuerden, la Biblia King James, la versión antigua, porque hay una nueva versión King James y esa ya tiene cosas añadidas. Aunque ellos dicen, perfeccionamos el texto. No, lo han corrompido. No porque lo haces parecido a lo más antiguo, no quiere decir que sea lo más original, porque desde los mismísimos días de Pablo, ya teníamos a hombres como Elimas y Simón el Mago, quienes estaban corrompiendo y pervirtiendo la palabra de Dios. Así que, aunque sea algo que estaba en los mismísimos días de Jesús, acuérdense que ahí también hubo un Judas, ¿ve? No porque es antiguo quiere decir que es lo más preciso, lo más exacto. La corrupción, el ministerio de la iniquidad viene desde allá muy antiguo cuando todo esto comenzó. Eso no se te vaya nunca a perder de la vista. Cuando tú sabes todo y cómo fue todo, nunca vas a ser engañado. Vamos rápidamente a orar. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy día, hermano? Bueno, hoy día vamos a demostrar que Dios está solo en todos los creyentes y el vosotros en Efesios 4:6 se refiere a la iglesia nacida de nuevo. Esa es la tarea que tenemos para hoy. Demostrar eso. ¿Ve? Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Amado Dios, te damos gracias una vez más porque tenemos el privilegio de poder llegar a un lugar, congregarnos, alabarte, leer nuestras Biblias, predicar tu evangelio, Señor. Un privilegio que algunos hoy no tienen. Un privilegio que hoy a muchos se les ha quitado. Un privilegio por el cual a muchos hoy se les está desviviendo, Señor. Ten misericordia de esos cristianos y de esas cristianas que hoy están siendo perseguidos por causa de su fe. Ayúdalos, Señor. Ayuda a esos niños cristianos, esas niñas cristianas. Ayuda a estas personas de fe que están sufriendo por causa del testimonio de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser más conscientes de la urgente necesidad que tenemos de aprovechar este tiempo de libertad, entre comillas, que todavía hoy tenemos. Permítenos, Señor, aprovechar cada instante, cada momento, cada situación para poder crecer en el conocimiento de ti, en el conocimiento de aquello que nos va a llevar a ser como tú, Padre. Ayúdanos a amar tu palabra hoy más que nunca. Ayúdanos a atesorar tu verdad hoy más que nunca, Padre. Amado Dios, inspíranos tú hoy. Sin tu inspiración, no importa cuánto hayamos estudiado, no importa cuánto hayamos leído, no importa cuánto sepamos, no pasa nada. Inspíranos, Señor, inspíranos. Para hablar tu palabra, para recibir tu palabra, inspíranos. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Quita todo aquello que estorba. Quita todo aquello que, Señor, impide que tú fluyas con libertad a través de nuestras vidas. Que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Que en verdad seamos esos reflectores tuyos caminando en este mundo. A través de quienes este mundo, los mundanos puedan verte a ti, Señor. Concédenos, Padre Santo, en verdad reflejarte como tú realmente eres. Que no salgamos y reflejemos una religión. Que no salgamos y reflejemos algo nominal. Que salgamos y reflejemos tu vida, tu testimonio, tu poder. Ayúdanos, Señor, a en verdad ser tu familia aquí en la tierra. A ser esos verdaderos representantes, embajadores del reino de Dios aquí delante de los hombres. Caminando a través de las veredas de este mundo, que en verdad se pueda ver un hijo de Dios, una hija de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, que tu palabra hoy día lime toda aspereza, que tu palabra hoy día nos impulse a subir ese escalón extra,
amado Dios, que tu palabra nos acerque más y más a ti. Padre Santo, transfórmanos. Queremos ser como tú. Amado Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad. Permítenos aprovecharla. Oramos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Recuerden siempre, la Biblia no solamente es un libro bonito que tú puedes adquirir en una librería cristiana, sino que la Biblia es un libro. ¿Y qué se hace con los libros? Se leen. Los libros se leen. Pero hermano, yo amo la palabra de Dios. Y algunos aman la palabra de Dios como si estuvieran cargando un perrito, abrazan sus Biblias, sus libros, los apachurran, los apapachan, ¿ve? Dicen, yo amo la palabra de Dios. No, no, así no se ama la palabra de Dios. La palabra de Dios se ama, se atesora leyéndola. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hoy está en forma de libro. Hermano, ¿nunca antes estuvo en forma de libro? Sí estuvo en forma de libro. Una de las razones por las cuales se le encomendó al pueblo de Israel que tomaren nota, que pusiesen en libros, que pusiesen en rollos, que pusiesen todo lo que Dios había dicho en forma escrita, es precisamente porque los verdaderos testigos estaban comenzando a escasear. Ese es el gran problema. El famoso teléfono malogrado, que cuando tú le das un mensaje a alguien, hasta que llegue a otro en una posición posterior, ya llega distorsionado ese mensaje. Por eso era urgente, era necesario que se tuviese un registro de lo que era, para que los que viniesen a hacer siguiesen ese patrón. Al día de hoy todavía hay mucha gente que es terca y defiende que la tradición se sigue transmitiendo de manera oral. Señores, váyase a cualquier iglesia que dice ser del mensaje, pero que usted sabe que es una línea, y les van a decir que están repitiendo fielmente el mensaje de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que se van a cerrar en eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que sea que ellos ya están profesando, llegó a ellos distorsionado. Pero existe algo que se llama el ego, que les impide el recapacitar y retomar todo desde cero. Hay mucha gente que dice, ya avancé hasta aquí, ¿para qué voy a retroceder? Ya como sea, hay que seguir adelante. No, señores, el pragmatismo no sirve en todas las situaciones. Hay cosas que se tienen que hacer como se tienen que hacer, porque de otra manera no va a funcionar. ¿Me captan? Tú a cierta edad, a una edad en tu vida, ya no puedes comer recostado en tu cama, como lo hacías cuando eras de bebé. ¿Me entiende? A una etapa de la vida las cosas se hacen como se tienen que hacer. ¿Me están entendiendo la comparación? A estas alturas, señores, estamos pronto a encontrarnos con el Señor cara a cara, mirada con el Señor, con el rostro descubierto, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y dónde está todo eso que se supone que deberíamos de tener para que se cumpla esta condición? Porque recuerden, nadie puede ver a Dios a menos que tenga un corazón limpio. Es lo que dice la Biblia. Solo los de limpio corazón verán al Señor. Limpio corazón. ¿Ve? El corazón limpio. ¿Están limpios sus corazones? Hay gente que se ofende cuando se les predica. ¿Están limpios sus corazones? Hay gente que se pone rabiosa cuando les dicen que lo que están predicando es bosta. Oiga, si te están diciendo algo, es por algo. Y antes de enojarte, vete a investigar, vete a chequear si en verdad es así. Aprende de los bereanos, que mientras Pablo predicaba, estoy hablando de los creyentes en Berea, ellos estaban chequeando y doble chequeando que todo lo que él dijese sea tal cual está en las Escrituras. Señores, ¿cómo vamos a descubrir la mentira? Conociendo la verdad. ¿Ve? Conociendo bien la verdad. Porque hoy día hay mucha gente necia que piensa que están en la verdad cuando en realidad están verdaderamente equivocados. ¿Ve? Wow. ¿Entiendes? Pero el corazón necio es el que impide que el hombre pueda aceptar su error y recapitular. ¿Ve? Retrotraerse, comenzar de nuevo. Hace unos años yo me di cuenta que estábamos yendo mal y dije, no, destrozamos todo. Comenzamos de cero y aquí estamos. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos es conforme la palabra del Señor. Todavía la gente sigue edificando sobre lo que alguien más dijo, cuando el mismo profeta de Dios nos enseñó a que no busquemos o no nos hagamos de opiniones de segunda mano. Él nos animó a buscar
la verdad por nuestra propia cuenta. Debemos de ser buscadores de la verdad. ¿Ve? Debemos de estar siempre procurando estar en la verdad de manera personal, con motivación intrínseca. ¿Ve? De por sí buscar esa verdad. No engañarnos que, bueno, como sea, Dios al final, por misericordia, de pena, qué sé yo, por verme la cara triste y con los ojos de huevo frito me va a llevar. No, no es así. Dios te va a llevar porque te va a llevar. Y tienes que estar en la condición. Por eso es que se predica o se nos habla del famoso the token, ¿ve? La señal. ¿Ve? La señal era una ficha, ¿ve? Hace alusión a una ficha, incluso te habla sobre los tiquetes con los que tú te vas a reclamar en las lavanderías, tu ropa, ¿ve? La señal es esta herramienta o esto que debemos de tener para poder ingresar a, ¿ve? Y la señal para nosotros es el Espíritu de Dios. Recuerden, el Espíritu de Dios viene a nosotros cuando recibimos el mensaje de Dios. El Espíritu del Señor viene a nuestras vidas. El Espíritu del Señor nos hace aceptar la palabra. El Espíritu de Dios nos va preparando, nos va transformando, esa es la palabra correcta, para ser cada día más como Él. Eso es lo que está pasando, ¿ve? Estamos siendo transformados en la medida que seamos presentados a Él como quien se ve en un espejo. ¡Wow! Cuando tú te veas, tienes que verte como el Señor. Tommy Osborne, ese predicador televangelista de los famosos de los años 50, 60, 70 y 80, actualmente ya casi muchos no saben de él, especialmente los jóvenes. Pero Tommy Osborne, cuando vio a William Branham predicando, él dijo que literalmente vio los días de Jesús nuevamente delante de sus ojos, ¿ve? Siendo reproducidos nuevamente delante de sus ojos. Cada uno de nosotros debemos de ser la reproducción del Señor delante de los ojos de alguien, ¿ve? De eso se trata. Dios envió al pueblo de Israel para que ellos mostrasen el reino de Dios en la tierra. Le fallaron a Dios. Dios llamó a la iglesia para que mostrasen el reino de Dios en la tierra. Y aquí estamos procurando hacer eso, ¿ve? Embajadores del reino de Dios, ¿ve? Tenemos que ser eso, ¿ve? Embajadores del reino de Dios. Wow. Pero hoy día todo el mundo cree que en todo el mundo está Dios. Todo el mundo cree ser poseedor de la verdad. Y eso no es así. Tienes que haber sido transformado. Así que hoy día vamos a hablar sobre, nuevamente, observando que si nuestra Biblia, la Biblia que estás usando y que se supone que estás leyendo, ojalá, te está guiando hacia ese objetivo. ¿Ve? Una vez más te dije que la Biblia hoy día ya no se transmite, o la palabra de Dios ya no se transmite de manera oral, sino que su testimonio ha sido registrado en forma de letra, en forma de manuscritos, que tú tienes que leer, o alguien más te lo tiene que leer. Y tiene que producir vida, ¿ve? Tiene que producir gente sensata, tiene que producir gente fiel. La palabra corrompida, quebrantada, quebrada, dislocada, produce disonancia cognitiva, produce percepción que es incorrecta, ¿ve? Te guía a todo tipo de interpretación, menos a la verdad de Dios, ¿ve? Menos al Señor. ¿Me están captando? Hoy día hay gente pecadora que piensa que Dios está en ellos y se reafirman que Dios está en ellos y se ponen tercos y te dicen que Dios está en ellos, cuando en realidad no es así. ¿Me están captando? En realidad no es así, pero te van a decir, no, es que yo recibí cierta información que el mensajero vino a dejar y entonces porque yo recibí esa información ya soy parte del club. No, señores. Cuando tú dices que por una información tú ya eres parte de algo, me estás recordando nuevamente ese movimiento sectario que se llamaba el gnosticismo, que era un grupo de personas que decían tener información que les daba acceso al reino de Dios. Eso es lo que te venden todo el día, todas estas sectas. Nosotros tenemos cierta información que el profeta no se la dio a nadie más. Nosotros tenemos cierta información que encontramos después de leer ciertos libros. Nosotros tenemos cierta información porque el amigo del amigo que estaba más cerca del profeta, él recibió cierta información. Eso es gnosis, eso es gnosticismo. Nosotros, recuerden, Pablo, cuando habla del gnosticismo, cuando Pablo criticando a los que solamente llevaban información, él le dijo, el espíritu vivifica, mas la letra mata. A eso se refería él cuando dijo eso.
No estaba diciendo que no lean, que no conozcan, que no tengan conocimiento de lo que está escrito desde tiempo antiguo, del testimonio de lo que Dios hace en un hombre cuando Él viene a la vida de un hombre. ¿Ve? Pero, oiga, los fariseos tenían una información, los saduceos tenían una información. Hubo muchos intentos de cristianismo en los días de Pablo y cada uno de estos tenía cierta información, como Elimas, como Simón el mago, ¿ve? O como el otro Marcos, del que habla Irineo de León, ¿ve? Todos estos tenían una cierta información privilegiada que les daba acceso a un mundo de recompensas, ¿ve? Pero, ¿qué sucedía con todos estos personajes? Eran unos tremendos pecadores, eran unos tremendos embajadores del infierno más que del reino de Dios, ¿ve? Y eso es algo que la gente se resiste. Pero, ¿qué me estás diciendo? Toda mi vida he estado en esto. No puede ser. Sí puede ser. ¿Ve? Sí puede ser. A veces te encuentras en el internet y alguien te pone un videito. Toda tu vida lo hiciste mal. Usaste esto de la manera incorrecta. Y ahí te explican cómo se usa tal cosa, tal situación, ¿no? ¿Se acuerdan? No, nunca han visto un video así. A veces yo abro y me sale un videito. Toda tu vida pusiste mal la tapa del aceite. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y te enseñan cómo se usa. Ustedes saben que la tapita esa que viene en el aceite, esa que sacas así, se la puedes volver a introducir para dosificar el aceite de una manera más fácil, ¿ve? Porque si tú no pones ese dosificador, el aceite cae, ¡fum! Chorro, ¿no? Por chorros. Te dicen, échale una gota, mijita, a ver, ¡pum! ¡Ah! Tremendo gotón, ¿no? Tremendo chorrete de aceite. ¿Ve? Y ya se van a aparecer como ese cocinero que decía, échenle una gotita de aceite y le vaciaba toda la media botella y ahí freía su aderezo. Yo dije, pero ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Pero es así. Toda la vida hay gente que ha hecho mal las cosas y cuando uno los reta, cuando uno los enfrenta con la triste y cruda realidad, les gana el ego. ¿Ve? Les gana el ego. ¿Ve? Les gana el ego. Pero es que yo ya voy 50 años en el mensaje, 70 años en el mensaje, 20 años en el mensaje, 30 años en el mensaje. ¿Y a mí qué me importa? Si nunca has leído tu Biblia, nunca has leído esos mensajes y nunca has vivido como Cristo, recién vas a comenzar. Y hay gente que se resiste a eso. No, yo nací en un hogar de mensaje. Sí, bastante el mensaje. Más mundanos que un mundano. ¿Ve? Más siniestros y más oscuros y más malignos que el más maligno de los malos allá afuera. ¿Ve? Hay gente que yo he conocido, gente supuestamente anciana, que cuando uno les ha dicho su verdad, por un poco, y me han querido arañar, ¿ve? Porque es así, se les salió la loba o el lobo de adentro, ¿ve? Se les salió el pitbull desde adentro. Dios nos ayude. Pero es que yo tengo el Espíritu Santo, pero que no me escuchas, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, a puños te lo voy a hacer conocer. No, eso no es creyente. Eso no es creyente. Hay gente a la que tú le dices, tocar cintas es de necios, y ya te quieren pegar, ya te quieren meter en un cajón. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es el fruto del Espíritu de Dios. Jesús nunca, ni siquiera el día que le dijeron que era un hijo nacido de una manera dudosa, nunca se levantó y dijo, ahora vas a ver, te metiste con mi mamá. Nunca dijo eso. Ni siquiera contestó ni respondió. Pero es que Jesús, el que calla, otorga. Silencio todos. Él no dijo ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque aunque él le dé la explicación, él ya conocía antes que tú y yo que no se le puede dar perlas a los cerdos. Wow. Sus propios padres metieron a todos esos profetas en esas tumbas que ellos hoy estaban limpiando y estaban blanqueando. A esos hombres que estaban hoy venerando y adorando. Sus propios padres incrédulamente los metieron allí. Es lo que hace hoy mucha gente. Matan al verdadero testigo, matan al portador de la verdad, matan a los que realmente les están diciendo las cosas como son. Es lo que pasa siempre. Dios nos ayude. Así que vamos rápidamente a analizar por las Escrituras el punto a donde quiero llegar. Les voy a mostrar primero la versión purificada, la que contiene todo el texto completo de aquello a lo que me estoy refiriendo hoy, que el Señor está en todos los creyentes, los santos y fieles creyentes, no en todo el mundo, como en tu Biblia, y ahí voy a necesitar que todos aquellos que sí leen bien, miren su Biblia, Reina Valera del 60, y se den cuenta de algo que no está aquí en este texto que les voy a mostrar. A continuación también les voy a mostrar el texto griego, para que tengan la evidencia de lo que les estoy diciendo. Efesios capítulo 4, versículo 6.
de la versión 1602, usando el Textus Receptus, o los famosos textos bizantinos, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia en Éfeso, a los creyentes en Éfeso. No le está escribiendo a todo el mundo, no le está escribiendo a toda la tierra, no le está escribiendo a todo el universo, porque de repente por ahí algún día llegaremos a Marte y estaremos predicando el mensaje allá también. No le estaba escribiendo a todos los cielos, a todas las galaxias. Él estaba escribiéndole a un grupo de personas allá en Éfeso que estaban en la iglesia. Wow. Que estaban en la iglesia, adorando a Dios, sirviendo a Dios, siéndole fieles a Dios. Cuando él usa la palabra ustedes o vosotros, Dios, el cual está sobre todas las cosas, aquí todas las cosas es sobre todos ustedes, por todas las cosas, sobre todos ustedes, por todos ustedes, y en todos ustedes, los de la iglesia de Éfeso, los santos, los creyentes, no todo el mundo. Porque hoy día sale por allá una ninfa y te dice: Dios me ama así como soy. Y te sale la mariposa y te dice lo mismo. ¿Ve? Te sale el multicolor y te dice: Dios también me ama a mí. Y tú dices: wow, ¿qué pasó? La Biblia dice que Dios ama, escucha, a los que lo aman. Dios ama a los que lo aman. Estoy hablando del amor de Dios. Ahora recuerda que de tal manera amó Dios a todos, ciertamente los ama a todos, pero no todos lo aman a Él. Jesús viene y dice: va a llegar un día donde ustedes puedan reconocer que yo soy en el Padre es en mí, yo soy en ustedes y ustedes en mí. Esa es la ecuación. Cuando mi palabra esté en ustedes y ustedes estén en mí, ese día pidan todo lo que quieran que yo se los daré. ¿Por qué? Porque cuando está su palabra en nosotros, no vamos a ser nosotros pidiendo, sino Dios mismo haciendo su voluntad en nosotros. ¿Me entiendes? Porque ahorita mismo tú como individuo, tú como persona, tu ego tiene un deseo. Pero hermanos, cuando es Dios en ti, es el deseo de Dios. ¿Ve? Es la palabra de Dios, son los planes de Dios. Tú tienes en mente una cosa, pero Dios tiene su perfecta voluntad. Tú quieres satisfacer tus necesidades. Dios quiere satisfacer lo que realmente necesitas. Wow. ¿Me están captando? Yo te digo a ti: oye, te sacaste la lotería. Wow, gloria a Dios. Hermano, pero los santos no juegan lotería. Imagínate que te encontraste entonces dinero en la calle. ¿Qué harías con eso? Un fajo, 100 billetes. De esos color rosado. Hermano, ¿cuál? ¿Los de 50 o los de 200? Cualquiera, 100, como sea, es mucho. ¿Qué harías? El otro me dice: bueno, me compraría un iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte. Yo le quedo mirando y le digo: ah, ok. Recuérdate, los encontraste. Estás creando pasivos, ¿me entiendes? Entonces dice: ¿cómo? Claro, ese iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte no funciona solo. Para que un iPhone funcione como tiene que funcionar, tienes que ponerle un plancito. Y no cualquiera de esos chiquitos, tiene que ser amplio, tiene que ser caro, porque si no, no funciona. Y no le vas a sacar el provecho que le vas a sacar. Y es más, no solo un plan, sino para que realmente le saques el real uso a ese teléfono, tienes que conocer sobre todas las bondades que te ofrece. Porque una de las cosas que pagas, y creo que es un porcentaje muy alto del precio de ese teléfono, es el uso de la tecnología LiDAR. Que algunos ni siquiera saben con qué se come eso, pero eso es lo que estás pagando cuando te compras eso. La mayoría solamente lo usa para responder llamadas, para hacer llamadas, para responder textos, para enviar textos, para tomar fotos, y eso es todo. Para eso cómprate cualquier teléfono. Porque con lo otro estás comprando lo único más valioso que vas a tener, que va a tener alguien delante de sus ojos. ¿Ve? Porque, hermanos, los cabeza huecas son los únicos, digo, y los que realmente van a usar de eso en 100%, los que se lo van a comprar. ¿Ve? Así que mira,
Piensen bien lo que van a hacer. ¿Ve? Piensen en hacer cosas que los hagan crecer. Piensen en activos, cosas que puedan reproducirse. ¿Ve? Invierte bien. ¿Ve? No gastes. ¿Ve? Pero hermano, una inversión es un costo, sí, pero no es un gasto. Un costo es algo que se puede reproducir. Un costo es algo que pagaste por aprender, pero un gasto no aprendiste nada, se fue. Fue como botar dinero por el tacho. ¿Ve? Así que valga tu viaje hasta aquí, a la iglesia. Ese es el costo que pagaste. Viajar larga distancia, soportar el calor. ¿Ve? Pero llévate algo, ¿ve? Aprende algo hoy. ¿Ve? Que Dios te bendiga en grande manera mientras oyes su palabra. Hermano, pero un gasto es, vas tarde, llegas por las puras y vas a un sitio donde no hay nada, ¿ve? Estás gastando tu tiempo, estás gastando tu vida, estás gastando todo. ¿Ve? Por eso ya les he dicho a algunos que me dicen, oiga, pero usted no para visitando, no para yendo. Oye, yo valoro mi tiempo, yo valoro mis monedas, yo valoro en verdad lo que realmente es valioso. ¿Ve? ¿Qué hago yo perdiendo el tiempo ahí viendo a uno que ni siquiera sabe de lo que está hablando? ¿Ve? Mejor me quedo a leer la Biblia, me quedo a leer los mensajes. ¿Ve? Me quedo a seguir creciendo más para seguir enseñando más. ¿Ve? ¿Qué hago yo? Yéndome a tener compañerismo, ¿ve? Solo porque quizás necesite de algo de afecto. No, un creyente tiene todo en Dios. Hay gente que necesita validación, hay gente que necesita tener dopamina. La validación, no. La validación es de Dios. Si Dios no acepta, ¿cómo puedo estar tranquilo? ¿Ve? Uno tiene que llegar, procurar, buscar ser alguien de olor agradable a Dios. ¿Ve? Uno tiene que ser perfume delante de la nariz de Dios. ¿Ve? ¿Están haciendo eso? Si quieres puedes reubicarte para que te dé... ¿Me están captando? Así que mucho cuidado. ¿Ve? Entonces, si has hecho el ejercicio junto conmigo, en tu Reina Valera, que dice que es del 60, pero en sí es del 90, 80, 2000, falta esto que está en verde, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Y toda la iglesia alzó la mano. Ya, editor, ¿no? Sí, editor. Pero te lo voy a demostrar. Es exactamente lo mismo, ¿ah? Ahí está, mira. Fíjate en el texto en amarillo. Efesios 4:6, Reina Valera. Del 60, pero en sí es del 90, 2000, no sé, de algún día. Moderno. Dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está, mira. El cual es Padre de todos, el cual está sobre todos y es por todos y está en todos. Y sale pues la ninfa y te dice, ¿no ves? Ahí dice la Biblia que está en mí. Sale el católico romano adorando su santa muerte y te dice, ahí la Biblia dice que Dios está en mí. Porque no hay acepción, no hay restricción, no hay una indicación allí que me señale que esto sea solamente algo exclusivo para los santos. Pero si tú lees la versión que te acabo de presentar hace un rato, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Ve? Todos termina en vosotros. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia en Éfeso. Le está hablando a los efesios. Le está diciendo, Dios es Padre de ustedes, Dios es con ustedes, Dios es por ustedes y Dios está en ustedes, creyentes, santos, fieles de Éfeso. ¿Me están captando? Entonces Dios no puede estar en un sectario. ¿Ve? Dios no puede estar en alguien que no está en la palabra de Dios. Dios no puede estar en alguien que no es fiel a la palabra de Dios. Recuerda, los de limpio corazón verán a Dios. Dios está donde está su palabra. ¿Me están captando? ¿Me están captando? No, pues que hermano, en cualquier lugar, ¿qué cosa? ¿Con qué cosa en cualquier lugar? Que Córdoba le salga a la hermana Margarita con que mire en cualquier lugar consigo lo que quiera conseguir. Usted no se fastidie. La hermana Margarita ya tiene su garrote ahí. ¿Cómo que dijo? ¿Me entiende? Entonces, en la Biblia que tenemos,
Se nos está presentando algo que suena ecuménico. Para quienes pensaban que el ecumenismo comenzó allá en los 60, oiga, el ecumenismo, es que el asunto es cuando no conocemos historia, todo se fastidia. Pero el ecumenismo viene desde cuando comenzaron los concilios. Ecuménico quiere decir bajar la guardia, nos juntamos en un punto en común y de ahí conversamos. Eso es ecumenismo. Algunos dicen, no, Vaticano II, que Trento, que tanta cosa. No, cuando se convocan a todos los representantes de todas las iglesias, eso es ecumenismo. Es algo así cuando se juntan los de los truenos, los del retorno, los de las cintas y todos estos raros, y se abrazan todos. Oh, somos del mensaje. Falso. El hermano Branham, si viera lo que están predicando, hermano, él mismo se da un tiro. Porque nada de eso es lo que él estaba procurando que se haga. Algunos se sorprenden, no, ¿cómo va a ser? Hermano, no hay que ser muy inteligente para eso. No hay que ser muy inteligente para eso. Usa la 18ª parte de tu cerebro y vas a ver que lo vas a encontrar. Lo que les insto es que usen el cerebro, que piensen un poquito, que vean el sentido común. La palabra de Dios es la palabra de Dios porque no cambia. Dios no cambia. Y en la Biblia se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que una sola vez nos ha sido proporcionada. Eso es. Pablo llegó en su día y dijo, se supone que todos ustedes conocen y saben acerca del Kyrios. Se supone que todos ustedes saben lo que sucedió en la vida de Jesús, su vida, muerte y resurrección. ¿A qué estaba apuntando con todo esto? Pero la gente se había olvidado. Cuando Pablo llegó no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo llegó no había ni siquiera los evangelios. Y la gente se dio cuenta que los verdaderos testigos estaban comenzando a desaparecer. Y dijeron, no. Vamos a escribir todo. Vamos a documentarlo todo porque se nos está perdiendo la información original. Nos estamos olvidando de algo. Y cuando tú vas a los evangelios, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa y el otro dice otra cosa. Muy rara vez coinciden. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque, gloria a Dios, son testimonios reales. Si algo sucediera justo ahora y varios de ustedes se fueran a contar la historia, la contarían cada uno a su manera. ¿Ve? Cada uno de ustedes la contaría desde su perspectiva. Yo la contaría desde mi perspectiva, viéndolo de aquí. ¿Ve? Ustedes desde allá, o de la esquina, o del lado de afuera. ¿Ve? Pero cada quien tendría una cosa que contar en un ángulo diferente de algo que sucedió. ¿Ve? Y esto es lo que hicieron los evangelios. Y gloria a Dios porque quizás no coinciden. Porque los seres humanos, oiga, los escribas cometen imprecisiones. El otro día comenzamos a leer la Biblia desde el Génesis. Y algunos se sorprendieron cuando usaba yo el texto original, el texto en hebreo, cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y algunos se quedaron así, ¿cómo? ¿Cielos? Si en mi Biblia dice cielo. Pero si tú te vas al original, dice cielos. Y cuando tú ves el original, dice cielos. ¿Y por qué vamos a ocultar? No, pues es que en el 2025 la gente se va a escandalizar, hermano. La gente no va a saber a qué se está refiriendo. Ay, Dios, deja las cosas como están. Porque en el 2025 sabemos que no hay cielos. ¿Qué cosa hay, almendra? Hay galaxias. ¿Ve? Dios hizo las galaxias y la Tierra pertenece a una de esas galaxias, la Vía Láctea. ¿Ve? Entonces Dios creó los cielos y la Tierra. Si no, pregúntate, ¿de dónde vino Alf? No, para que se rían un rato, ¿no? ¿No hay viejos acá? Yo nada más sé qué es Alf. Oh, E.T., ¿no? E.T. ¿Tampoco? ¿Muy antiguo? ¿Ruth sabes quién es E.T.? Oh. Wow. Bueno, el que entendió, entendió. YouTube, contexto me dicen. Bueno, busquen en Google. Miren, es importante entonces conocer la palabra de Dios. Hay una diferencia. Cuando tú le quitas la palabra vosotros o ustedes son estos todos en que Dios está, por el cual Dios es. ¿Y en quién Dios está? Ustedes son vosotros. Vosotros los de Éfeso.
vosotros. Los de la iglesia en Éfeso, vosotros. El español es exquisito, el español es rico, el español es tremendo por eso. ¿Ve? En inglés dice solamente you, que quiere decir ustedes, tú, pero ¿tú quién? Cuando tú dices vosotros, no le estás hablando al vecindario, le estás hablando a un grupo más íntimo, especialmente a los que están delante de ti. Entonces Pablo les está escribiendo a los de la iglesia en Éfeso, vosotros. ¿Ve? Vos. ¿Ve? Es más íntimo. No da lugar. Porque cuando dices, tú, la que está atrás, y hay como 3 o 4 o 5 que están atrás. Yo. No. Mira. ¿Pero qué está pasando? Vamos a ver el texto griego, ¿sí? ¿Les parece? Hermano, ¿qué es eso? Ahí está, mira, ahí está. A ver, vamos a leer. Lo único que entiendo acá es Deos. Seos. Acá está Seos. ¿Qué más? Y la palabra en cuestión. Imin, vosotros. Imin, tú, vosotros. Imin, griego, ahí está, en verde. El textus receptus o el texto bizantino contiene en el griego la palabra imin. Aquí está, mira. Imin, griego. Vosotros. En el texto crítico, estamos hablando de la Nestlé Aland, la edición número 28, o la de la Sociedad Bíblica Unida, el texto griego, la quinta edición. Si se dan cuenta, aquí no está incluido esta palabra que se traduce vosotros, que es imin. ¿Se dan cuenta? Cuando vas y ves el texto original, de donde se tradujo tu Biblia, te vas a dar cuenta de la presencia o de la ausencia de esta palabrita, que es imin. Las demás palabras aparecen, ¿no? Seos, kai, bueno, en fin, no voy a alardear de mi conocimiento de griego. Hermano, te has aprendido una palabra, bueno, al menos una, ¿no? Al menos sí. Pero ahí está, para el que conozca, ahí está, tómale foto, ¿ve? Pero ¿por qué no existe la palabra imin en este texto crítico? Este texto relajado. ¿Por qué no existe la palabra imin? Ah, bueno. Yo te expliqué que el texto griego o el texto bizantino respondía a un texto que era transmitido prácticamente de manos santas a manos santas. ¿Eh? Era un texto que era transmitido de iglesia a iglesia. Pero el texto crítico era un texto que se le transmitió a un pagano, en un mundo pagano, en un país pagano, en una ciudad pagana. Imagínate tú un egipcio, o imagínese usted un griego, o imagínese usted, qué sé yo, un africano, un romano, un italiano, recibiendo la Biblia y que solamente en la Biblia diga que Dios solamente está en los santos fieles de Dios y que Él no está contado ahí. Recuerda que en aquella época lo que no le agradaba a la gente no se vendía y lo que no le agradaba a la gente se quemaba. Así que estos relajados tenían que tener una Biblia inclusiva, como hoy día. ¿Ve? Tienes que ser inclusivo. ¿Ve? Tienes que ser un género friendly. Tienes que ser alguien que tolere las imaginaciones o las alucinaciones que alguien más tiene. ¿Ve? Este texto es un texto corrupto, porque corruptos la recibieron. Pero este texto, el textus receptus o el texto bizantino, era un texto que se consideraba, bueno, saludable, santo, cuidado y preservado por manos de santos. ¿Ve? No sé si se han dado cuenta las traducciones de las líneas del mensaje. Depende del traductor. Se jalonea, se hace sesgo a la traducción. A veces yo me he puesto a reaccionar a mensajes de ciertas traducciones
de ciertos traductores y me encuentro con sesgo. Por la gracia de Dios, por ese grande regalo que algún día Dios me hizo, yo tengo los textos de las primeras transcripciones de los mensajes que se hicieron del profeta. Luego de ahí vinieron los siguientes textos que se produjeron por otras casas de traducción, que también las tengo. Y tenemos también las actuales, ¿ve?, que están monopolizadas por una casa de traducción. Y van a ver que hay y existe diferencia, ¿ve? ¿Por qué? Porque todo depende de la mentalidad del escriba. Hay Biblias que desde antaño, copia tras copia tras copia, se han mantenido idénticas. Por ejemplo, el famoso libro de Isaías. Puedes irte a las copias del Textus Receptus y puedes irte a las copias que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, o los famosos rollos del Qumran, o estos descubrimientos que se han hecho en esas partes del mundo, y te vas a dar cuenta que al menos el libro de Isaías está igualito, íntegro. ¿Ve? Entonces te das cuenta que han habido libros a los que se les ha hecho algunos trabajos de edición para que puedan ser, bueno, para que la doctrina, para que lo que se predica sea aceptado. ¿Me dejo entender? El otro día alguien me escribió, ¿ustedes son del mensaje? Pero si estás escuchando que hablo del mensaje y que menciono al mensajero, se supone que somos del mensaje. Pero me hizo esa pregunta porque seguro yo ya voy viendo por dónde va, porque quizás le estoy atacando a algún ídolo de barro que pueda tener, ¿ve? Ya sea cinta, retorno, trueno o cualquiera otra de estas ideologías de género espirituales que hay alrededor del mensaje, ¿ve? Algunos dicen, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Es verdad? ¿Se imaginan cualquier cosa? ¿Ve? Recuerda, el mismo hermano Branham dice que su mensaje es el mismo que Pablo predicó. Así que el mensaje que Pablo predicó es este: Dios solo está en los santos fieles, ¿eh? En los santos y santas, en creyentes. ¿Y qué cosa cree un creyente? La palabra de Dios, no el chisme, ni el bochinche, ni la gnosis o la información privilegiada que alguien o por ahí algunos dicen tener. Entonces un bochinchero se enciende una llama y esta crea un incendio. ¿Se dan cuenta? Así funciona el bochinche. Por eso hay que extinguirlo lo más rápido que se pueda. ¿Me están entendiendo? Sí, allá atrás Conan, ¿está entendiendo? Gloria al Señor. Vamos entonces. Número 1. ¿Cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿qué implica la diferencia? Hermano, ya sé que son diferentes, pero ¿qué tanto problema por una sola palabrita? ¿Usted cree que sea importante una sola palabrita? Yo sí. Yo sí. Porque te cambia todo el sentido. Te cambia todo el panorama. Y en vez de irte hacia la gloria, te vas hacia el abismo. Vamos acá. El Textus Receptus, que es la versión antigua que les he mostrado en español, aclara que Dios habita en todos vosotros, o sea, los de la iglesia en Éfeso, lo cual contextualiza a los creyentes. Está refiriéndose pura y exclusivamente a creyentes. La iglesia, los santos en Cristo, y eso va a la par con Efesios capítulo 1, versículo 1, donde habla de los santos fieles creyentes. Esto es el Textus Receptus. Mantiene la armonía a lo largo de toda la carta. ¿Ve? Eso es lo que es el Textus Receptus. Pero el texto crítico, ¿ve?, o los textos alejandrinos, también se le llama así, los textos alejandrinos, cuando alguien te diga que lo que sea que te va a mostrar proviene de Alejandría o es alejandrino, huye, tiembla, ¿ve? Sal de ahí lo más rápido que puedas, porque es algo corrupto. El texto crítico, cuando omite la palabra vosotros, ¿cómo se decía en griego? Imin. Aquí está, imin. Pero hermanos, aparece una V con un acento. No importa, en griego se pronuncia como H. Imin. ¿Sí? Cuando el texto crítico omite la palabra vosotros, o sea, los santos, la iglesia, los santos fieles, deja la frase como y en todos, lo que suena más abierto, ¿ve?, o genérico,
y ambiguo desde el punto de vista doctrinal. No podemos darle ese tipo de ventaja al enemigo. Por eso es que algunos piensan que el mensaje es en todas las líneas. No es así, no es así, no es así. Las líneas están adorando a Baal. No, pues es que, hermano, cualquiera que tenga el libro, este es del mensaje. Oye, este libro también lo tenía ese puertorriqueño de allá que murió hace poco, uno barbón. Este libro lo tenía otro puertorriqueño que murió en la cárcel allá en Miami, Florida, por pederastia. Este mensaje lo tenían unos salvadoreños y unos hondureños que fueron capturados hace poco, no será más de 2 años, ahí en Centroamérica, como los famosos millennials. Y no es porque eran jovencitos, sino que decían que ya estaban en el milenio y estaban haciendo barbaridades ahí. Todo tipo de cosas pervertidas y corruptas. Lo mismo que hicieron aquí en el Perú en los 80. Si alguien desea, yo tengo la revista que publicó ese escándalo del 85. Ahí está registrado todas las barbaridades de este famoso al que se le conoció como el seguidor del dios de Kentucky. Así que el problema no es el mensaje, el problema es que la gente piensa que todo es el mensaje. Y no es así. El mensaje es el mismo mensaje de Pablo, el mensaje no ha cambiado. A lo largo de 7 edades de la iglesia, el mensaje siempre ha sido el mismo. Dios tiene un remanente. Dios tiene santos, fieles, creyentes. No, pero hermano, yo quiero que me motiven nada más. Mejor ve a un psicólogo. Claro, te va a costar, pero ve a un psicólogo. Que te motive. Búscate un coach. Tú puedes, camina sobre fuego. ¡Ah! No, tú puedes. No. A fuetazos te animo yo. ¿Ve? Dios nos ayude. Ayer cuando atacaron mi casa, es lo primero que yo me puse más alerta en Dios. ¿Ve? A veces me puse en modo Boanerges y dije, Señor, que le caiga un rayo del cielo. Mejor después dije, Señor, ten misericordia de esos pobres. Están endemoniados. No. Pero a veces a uno le sale el Boanerges, que fue que desciendo 2 rayos sobre cada uno de esos. No. Entonces yo tengo la cámara, yo vi eso. Y ahí tengo la grabación en mi celular. Pero luego dije, no, Dios, ten misericordia. Son unos perdidos. Son unos perdidos. El mensaje, hermano, nos tiene que transformar en Jesucristo. El mensaje de Pablo, ¿qué buscaba? Sean imitadores de Cristo. Hebreos 13:8, Pablo escribe, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tengo que ver a Cristo. Tengo que ver a Cristo. No escuchar a un tonto ahí que diga, el retorno es cristiano, el retorno es bíblico. Yo digo, pero ¿de qué Biblia? No, quizás del texto crítico, quizás esté en el texto crítico. No me he puesto a pensar en eso, quizás esté en el texto crítico. Es una broma, eso no está ni en eso. Vamos acá. Aquí es donde tu percepción, miren esto, es muy válida. Ajá. Percepción, pensamiento crítico, discernimiento. Usa tu cerebro, en otras palabras. Al eliminar vosotros, la palabra en griego es imin. Se pierde la especificidad cristológica y eclesiológica. O sea, ya no estás hablando de cristianos, no estás hablando de la iglesia de Cristo. Y estás hablando, qué sé yo, del arco iris o de algún otro grupo por ahí. Esto abre la puerta a lecturas universalistas. ¿Qué quiere decir universalistas? Dios está en el universo y todo el universo es Dios. A veces nosotros malinterpretamos y decimos, sí, pues Dios está en todo. Dios está en todos los santos. Dios está en todos los creyentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. No nos confundamos. Dios es un ser que mora y Él no puede morar en un lugar inmundo. Así que no podemos decir que Dios está en todos y todos están en Dios. No, no puede ser eso. Porque te viene la lesbo o te viene el otro afeminado y te dicen, Cristo me ama, ¿no? Cristo me ama, ¿no? Y tú le puedes decir, sí, Cristo te ama y te quiere ver transformado conforme a su imagen y semejanza. ¿Ve?
Dios te quiere ver como realmente Él te hizo, no como lo que el diablo te ha hecho. Wow. Él quiere que vuelves a tu mente cabal. Él quiere que vuelvas al camino correcto. Él quiere que salgas de las tinieblas y vuelvas a la luz. Sí, Cristo te ama. ¿Ve? Él no ama tu pecado. ¿Ve? Él no ama tu estado pecaminoso. ¿Ve? Él no ama tu transgresión. Él amaría que tú salgas de ahí. Miren, ¿tú sabes cuánto le cuesta la terapia de hormonización a uno de estos Transformers por año? $50,000. Un negocio redondo. Y sabes, como nadie lo puede costear, ¿a quién le están haciendo pagar eso? Al Seguro Social de cada uno de estos países que accede a ese tipo de ideologías. Un negocio redondo. ¿Dónde está el dinero? En el Estado. ¿Y a quién no se fiscaliza en este mundo? Al Estado. Negocio, business. ¿Y quién le vende a los negocios? Es los mismos ricos de siempre. La industria farmacéutica, hermano, negocia con el gobierno. Mira salud, mira el CIS. La salud estatal está sujeta a estos gobernantes corruptos. Quienes todos lo ven dinero, 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 dinero. El otro día, suero. El suero, mal hecho, comenzó a matar muchas personas. Y de pronto, ¿qué pasó? Dijeron, no, pues le quitamos la licencia. ¿Y qué pasó? Ya no hay suero en el Perú. ¿Y entonces qué estaba pasando? Monopolio. Ahí está, la corrupción, monopolio. Por ahí venía la cosa, ¿ve? Esa era la ruta del dinero, esa era la ruta de la corrupción. ¿Por qué no hay más proveedores? ¿Acaso no proveen? Hay que hacer suero, hay que vender suero entonces. Sino que solamente le dan la licencia a los que le dan su, ¿cómo le dicen allá? Loncherita, ¿no? Y va a salir el bravucón ese y va a decir, pruébenlo pues, ¿no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Así que, fíjate, convertir la palabra de Dios en algo que sea ambiguo abre la puerta a la lectura universalista o inclusiva que no representa fielmente el contexto de la literatura o de las cartas de Pablo. Wow. Hermano, pero todo esto era importante, claro, es importante. ¿No te das cuenta que si tu Biblia no sabes? Perdón, una cosa que yo les animo, ¿no? Es leer su Biblia. Pero encima que leemos la Biblia y nos da información ambigua, que abre la puerta a todo pensamiento, a toda cosa inclusiva, estamos en problemas, ¿ve? Estamos en problemas. Wow. La Biblia 1602, la purificada, la venden en Perú, ¿ah? El proveedor, ¿a que no saben dónde está? El proveedor está aquí cerca nada más, aquí bien cerquita, en Puente Piedra. Yo no sabía, ahí está el proveedor. Desde los Estados Unidos las importan ahí y ahí las tienen. Yo no me la he podido comprar, pero en algún rato me la compro. Pero les digo que existe, existe. Número 2, contexto literario, es el Nuevo Testamento, recuerden, e histórico. Vamos a hacer exégesis. Exégesis quiere decir, me voy a la historia, me meto a la carta y vamos a rescatar de ahí algo que después vamos a ver cómo lo aplicó Pablo y cómo lo tenemos que aplicar aquí. Eso significa hermenéutica, la aplicación de lo que yo recupero del texto, de la aplicación. Pablo no está escribiendo al mundo entero, ya te lo dije hace rato. Hay una restricción ahí. Pablo le está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso. Estamos hasta ahí. Él está delineando la unidad del cuerpo de Cristo, está delineando, está trazando. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios que es sobre todos, autoridad suprema. Por todos sostiene a su iglesia, está obrando en ella. En todos vosotros habita en los creyentes como templo del Espíritu Santo. Ustedes saben, la gente hoy día dice, no hay templo, hermano, no hay templo. Y yo te digo, bueno, espérate un ratito. Ustedes saben, estos días la gente estaba hablando del templo por el tema de Israel.
Dice que cuando vinieron los grandes conquistadores a saquear lo que pudieran saquear del segundo templo, ¿qué cosa encontraron? Hay un libro muy bonito que se llama El Templo. ¿Sabes lo que ellos encontraron cuando se metieron ahí? ¡Nada! No había nada, ni siquiera el arca estaba ahí. Había solo una gran rocota. Y ellos se preguntaron, pero ¿qué adoran los judíos? ¿Qué adoran los israelitas? ¿A qué cosa le adoran? Ellos venían con las manos así preparadas. Me voy a llevar todos los tesoros, todas las estatuas de oro. Espérate un ratito. Está vacío aquí. Está vacío aquí. No hay nada. Yo también me quedé sorprendido, hermano. Porque lo que leemos del primer templo, claro, el primer templo es el primer templo. Nabucodonosor saqueó y se llevó todo lo que pudo llevarse. Pero el segundo templo, cuando vinieron los conquistadores, me voy a llevar copas de oro y toda esa cosa. No había nada. No había nada. Pero es que ¿qué cosa adoraban los israelitas? Al Dios. La presencia de Dios. Ese Dios que se encontraba con ellos ahí, velo adentro. Dios. Y ellos decían, pero ellos le adoran a nada. Es que a Dios no se le vio. Los judíos no hacen imágenes representativas de Dios. ¿Dónde está Dios hoy en día? Levanta tu mano y di, aquí. Y tú dices, ¿en ti? No, no soy yo. Dios está en mí. ¿Tú te acuerdas cuando era un borrachón? Sí, ahora ya no. Ah, wow. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Eres un nuevo individuo. Has sido regenerado. Así que ¿dónde está Dios hoy día? En su iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? Su templo. Así que no me digan que hay templo. No hay templo. Aquí hay templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente, dijo Pablo. Y eso es lo mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tenemos que ver a Dios. Dios, hermano, ama su palabra. Dios no predicaría falsa doctrina. Dios no predicaría falso evangelio. No, Dios no predicaría otro evangelio. Pablo lo condena. Dios es Dios. Y Dios no cambia. Siempre predica la verdad, su verdad, la que siempre nos ha predicado. Así que Él es sobre todo su autoridad suprema, por todo sostiene a su iglesia, está obrando en ella, y en todos vosotros, habitando en los creyentes, como el templo del Espíritu. Puedes leer Efesios 2:2, 1 Corintios 3:16, si acaso puedes, si deseas. En otras palabras, Pablo está fortaleciendo la identidad cristiana colectiva. Les está hablando a los santos. Les está hablando a los suyos. No está lanzando un lema de hermandad universal del humanismo o la nueva era. Como salía cantando Michael Jackson, ¿no? We are the world, ¿no? We are the people, we are the children. Miren, eso es un mensaje humanista. Y la gente, ay, qué lindo, ay, qué lindo, qué bonito. Parece cristiano. Sí, cristiano, bastante, ¿no? Él toca niños. Dios nos ayude. Ya, quítense esa imagen borrosa de sus mentes. Yo sé que todos ustedes, jóvenes, no saben de quién estoy hablando. Miren, lo que hace el mensaje, lo que hace Pablo, es fortalecer la identidad del cristiano. Esta es tu identidad. Pablo te está mostrando. Dios es por ti, Dios es en ti, Dios es sobre ti. Ese eres tú, el cristiano. Y ante cualquier situación no estás desesperado. Ante cualquier situación no te sientes agobiado o aplastado. Cuando yo era más chiquito, yo me sentía así, se me cae el mundo encima. Pero ahora no. Dios proveerá una vía de escape. ¿Sí? Dios proveerá una forma, una manera. Dios sigue siendo Jehová Jireh, proveedor. ¿O no? Dios no ha cambiado. Algunos dicen, no, pues es que del Nuevo Testamento para acá es otro Dios. No, es el mismo Dios. Olvídese de estar pensando que la Biblia dejó de ser Biblia desde el libro de Mateo. No. Es más, no te equivoques. El Dios que tenemos es el mismo Dios del Antiguo Testamento.
El Dios del Antiguo Testamento es el Dios que produjo el Nuevo Testamento, del cual nosotros somos parte. Por eso es importante, por eso es vital, por eso te insto, te pido, por favor, lee, estudia, mira bien de cerca lo que dice el Antiguo Testamento, porque lo hemos menospreciado, lo hemos subestimado, y ahí está la grandeza de todo aquello que necesitamos para hacer lo que realmente Dios nos llamó a hacer. Wow. Algunos vienen y leen el Nuevo Testamento nada más. El Nuevo Testamento todavía es una obra incompleta. ¿Por qué? Porque se sigue escribiendo. Tienes que ir y ver todo lo que Dios iba a hacer en ti a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Porque estamos siendo revertidos de vuelta al Edén. ¿Dónde está el Edén? Tienes que ver eso, cómo comenzó todo y cómo va a terminar todo. ¿Ve? Para entender Apocalipsis tienes que conocer el Antiguo Testamento. Para entender los Evangelios tienes que conocer el Antiguo Testamento. Para conocer qué es lo que realmente Pablo está diciendo, tienes que conocer el Antiguo Testamento. Hemos subestimado el Antiguo Testamento, tenemos que conocerlo. Y hemos comenzado a leer el Antiguo Testamento. Hermano, ¿y por qué no lo publicas? Bueno, no he tenido tiempo, pero ya viene. Ya tuvimos 2 sesiones muy edificantes. Dios nos ayude. Doctrina de Pablo, la doctrina de Pablo versus las tendencias liberales o ecuménicas, o sea, el Textus Receptus. Por ejemplo, todas las líneas del mensaje son doctrinas o tendencias liberales. Lo que se permite polígamos, se permite pederastas, se permite hasta homosexuales predicar, como si nada. Liberales. La omisión de la palabra vosotros facilita una interpretación panteísta. O universalista. Tipo, Dios está en todos los seres humanos. Tarea. Panteísta. ¿Qué es panteísta? Si me entendiste lo que era universalista, es su sinónimo. Dios está en todos los seres humanos. ¿Será cierto eso? Dios está en ese señor que está jugando pelota allá, que le quiere romper la pierna al otro porque no se dejó hacer gol. No. Dios estará en ese borrachito que está allá en la esquina, botado ahí, después de toda una noche bebiendo y bebiendo hasta la última gota. No. ¿Dios estará en ese pervertido de la vuelta? No. ¿Dios está en todos los seres humanos? No. ¿Dios es el Dios del Perú? No. Dios es nuestro Dios. Dios está en nosotros. Dios está en sus santos fieles creyentes. ¿Dios está en alguien que predica falsa doctrina? No. No está ahí. Dios no está ahí. Así que fíjense bien cómo van las cosas. No, pero en cualquier sitio es iglesia. Tu Biblia y mi Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de la iglesia y habla de otra iglesia, a la que le llama sinagoga de Satanás. Es una sinagoga. En esa época no se le llamaba a los templos o iglesias. La iglesia éramos nosotros, somos nosotros, siempre hemos sido nosotros. Decían, ahí hay una sinagoga. Pero el Apocalipsis dice, esa es una sinagoga de Satanás. Y unos dicen, ¿cómo va a ser de Satanás? Es que si no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? A Satanás. Si no estás siguiendo la palabra, ¿qué cosa estás siguiendo? La antipalabra. Si no estás siguiendo a Cristo, ¿qué cosa estás siguiendo? El anticristo. Es simple. Usen un poquito el cerebro. Porque mañana más tarde van a estar ahí. ¡Ay, un hombre de Dios! Aquí predicaba la Biblia. ¿No? Y después te van a decir, pero si tú no ibas ahí, tú eras de ese grupo de tirapiedras, ¿no? Blanqueadores de tumbas, de aquel a quien ustedes mismos metieron ahí. Los judíos, los fariseos y todos los saduceos, ellos venían y lloraban, aquí está Isaías. ¿Qué hicieron con Isaías? Sus padres, sus abuelos, lo metieron a un tronco y lo partieron en 2 con una sierra. Y la Biblia dice que en estos días habrá gente que va a perseguir a otros y los va a entregar y aún los va a matar pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Dios no es un matador.
La Biblia dice, no matarás. Y se han vuelto asesinos espirituales. Eso es lo que la gente no capta. Pablo jamás enseña que Dios está en los inconversos. De hecho, en Romanos 8:9 dice, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. No, pues que hermano, Cristo es el mensaje y yo he recibido el mensaje. El otro día un tocacinta decía, si alguien dice que la tocacinta es antibíblico, yo me voy a buscarlo y lo abro en dos. Yo digo, ¿cómo va a ser eso? Hay gente violenta, así, todo bien violenta. La gente, usted los toca, usted los mira, están así violentos, quieren pegarle, quieren matar a todo el mundo, están violentos. La gente está así, todo estresada, todo recargada. Es que todo el día están ahí viendo videos nada más, ya no hacen nada. Antes tenían que caminar muchas cuadras para ir y traer agua, llegaban cansados a la casa, doliendo espalda, doliendo piernas, a dormir solamente. Hoy día están con tiempo para gastar 58 minutos todos los días mirando TikTok. ¿Ve? 58 minutos en la mañana, 58 minutos en la tarde, 58 minutos en la noche. Y no tienen tiempo para leer la Biblia. Dios nos ayude. ¿Ve? Recuerden, la más grande campaña de desinformación está en TikTok, en Reels y en Shorts de YouTube. No, sí. Comprueba todo eso que ves. Ves tanta información que es difícil de comprobar cada una de estas cosas. Muy pocas cosas son de verdad de utilidad. En un short no puedes discernir el espíritu. El mismo hermano Brandon decía, basado en estudios de aquellos días, que tú puedes conocer a alguien si puedes estar delante de él, sosteniendo una conversación delante de él o ella 5 minutos y ya sabes de quién se trata. Pero un Reels de YouTube, un Reels de Facebook, un Short de YouTube, un video de TikTok, ¿cuánto dura? Hasta hace poco duraba 1 minuto, ahora duran 3. Ni siquiera te dejan llegar a los 5 para saber si esto es cierto o falso. A mí me paran enviando noticias. Oiga, hermano, mire, hay una tormenta solar y que esto, que lo otro. Y digo, ¿dónde? Oh, hermano, mire, que esta información, que el teléfono, si haces así, ese es esa. Yo digo, ¿te pusiste a mirar si eso es cierto? Hermano, mire, están matando gente aquí en la esquina, están persiguiendo a los cristianos. Y tú dices, ¿cómo? Lo que pasó hace poco en Siria, sí es verdad. Porque ¿sabes? Lo que es de verdad no pasa en ningún lugar. ¿Viste si TikTok decía algo al respecto? ¿Reels decía algo al respecto? Si YouTube decía algo al respecto. No dicen nada. Y tú tienes que estar alerta a eso, porque lo mismo que están haciendo allá, van a hacer en todos los países cuando estos señores que han interpretado mal el Islam van a venir a hacer. ¿Ve? Dios nos ayude. Y he dicho a los que han interpretado mal, por si acaso, no me malentiendan, señores musulmanes, hay musulmanes muy buenos. No, por si acaso, lo estoy diciendo. YouTube es cruel, ¿no? Hay gente buena en el mercado también, ¿no? Pero cristianos somos nosotros nada más. El que tiene el Espíritu de Cristo es cristiano. ¿Están captando? Porque hay algunos que juzgan la bondad con actos de generosidad. A mí mi casera del pollo me regala una piernita. A veces me regala 2 piernitas. A veces me regala una entrepierna. A veces me regala un pechito. O medio pecho, perdón. Pecho es el redondo, ¿no? Y una vez fui y le dije, me despacha un pecho. Y yo tonto, iba a la justa para medio pecho. Y me pesaron todo el redondo. Y yo dije, oh, no, la mitad, ¿no? No, señor, ya me hizo sacar esto nada más. No, pero por favor, no. El redondo es todo el pecho del pollo. Pero no por eso vamos a decir que son cristianos o cristianas. ¿Me están captando? No todo el que le da caramelos a los niños es una buena persona. A veces le está echando maicito, a ver, para que lo siga, ¿no? Y ¡pum! Se lo desaparece. Por eso dile a tus hijos, dile a tus hijas que no reciban nada de nadie. Si es posible. No, pero hermano, no, cuídalo así, de esa manera. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas. Vamos a seguir. Por lo tanto, Dios no está en todos, sino solo en los regenerados. No en los degenerados, en los regenerados.
por el Espíritu de Dios. Wow. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay duda de esto? No creo. ¿Qué dice Almendra? No, está clarito como el agua. Un caso práctico para el ejemplo. Vamos a hablar un poquitito sobre Elimas el hechicero. Elimas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 13, versículos del 8 al 15. Puedes leerlo un poco más si quieres, pero por ahora voy a citar solo estos 5 versículos. Hechos capítulo 13, versículos del 8 al 15. Vamos a hablar sobre Elimas, el hechicero, el mago. Más les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre. Elimas era el hechicero, que podría ser el chamán, que podría ser el ministro. Ajá. ¿Qué cosa hay en muchas iglesias? Chamanes, hechiceros. ¿Por qué? ¿Alguien me da la explicación? Alguien puede decir, ya sé por qué estás diciendo el énfasis del hechicero. Si conoces la historia de Saúl, si te acuerdas de Saúl, ¿de qué le acusó el profeta? Cuando actuó alocadamente y fingió ser un sacerdote de Dios. ¿De qué lo acusó? De actuar alocadamente, pero también de hechicería. Porque venir a Dios de una manera no provista por Dios, acercarse a Dios de una manera no provista por Dios, es un acto de hechicería. Así que todos estos que no están acercándose a Dios de la manera correcta son hechiceros. Wow. Y por consiguiente, poseedores, distribuidores, predicadores de falsa doctrina. Y esto es Elimas. Mira lo que dice ahí. Mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, o sea, se puso alerta. Ay, hermano, no menciones a los hermanos, déjalo. Dios va a hacer, tú predicas solo la palabra. No. Una vez un líder me dijo así, ¿no? Luis, ya no hagas nada con ellos, déjalos. Tú solo predica la palabra. Y yo dije, ¿pero qué es predicar la palabra? Aquí dice que Pablo le puso los ojos, mismo águila. Vio la rata y puso los ojos ahí, ahora te destruyo, rata. Víbora, ahora te deshago. ¿Sabes? Yo tengo el privilegio de tener águilas ahí en las alturas de mi casa. Los que escuchan por YouTube van a decir, oiga, pero usted tiene de mascota águilas. No, son naturales. Y yo veo cómo limpian el barrio. Ven a un ratón caminando por ahí, descienden y se lo llevan por allá. Limpian el barrio, ¿ve? Ven por ahí algo raro, te atrapan, se llevan los ratones. Oiga, es lo mejor que pudo haberle pasado al barrio, ¿ve? Tenemos no solo un águila, tenemos hasta 4 o 5 águilas, ¿ve? Yo sé que hay 2 que son mayores y hay 3 pequeñas, ¿ve? Y ahí están. Yo paro hablando con ellas y me contestan, ¿ve? Porque se han acostumbrado. Pero no piense que hablo así en español. Hablamos en aguilés, ¿no? Bueno, yo les doy un silbido y me contestan. Supongo que entienden, ¿no? Porque responden. Quizás me están insultando. Oye, tú no estás hablando bien nuestro idioma. No, quizás, yo no sé. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, ahí está, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Quién? El hechicero, el chamán, el que se acercaba a Dios de una manera no provista por Dios. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Ese sectario era lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo. Pablo, ¿por qué eres tan malo, Pablo? ¿Por qué eres tan malo, Pablo? Debe de ser más delicado, ¿no? Lo quieren inmascular a Pablo, ¿no? Pablo era duro, bravo. Pablo era hombre, ¿no? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia.
no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué cosa hacía este hechicero? Trastornaba los caminos rectos del Señor. Ahí está. Yo me quedo en el 10, ustedes lo continúan hasta el 15, ¿ya? Él y más. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. ¿Cómo? Espérate. ¿Pablo está diciendo que se han pasado a otro evangelio? Sí, Pablo, nos hemos ido a otra iglesia del mensaje, porque ahí también predican de Jesús. Y Pablo se quedó así. ¿Cómo voy? ¿Cómo? Sí, Pablo, hermanito Pablo, ¿no? Pablo regresa después de estar predicando en cada una de las otras iglesias, regresa a Galacia y encuentra esto. ¿Qué pasó? Es que Pablo llegó, González, el que entra cuando tú sales. ¿Cómo voy? ¿Cómo? Mira, el cual no es otro, Pablo está diciendo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos, el problema es que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Eso es lo que dicen otros, los que están pervirtiendo el evangelio de Cristo, los que los están perturbando y los están llevando a una perversión del evangelio de Cristo. Ese otro evangelio no es otro evangelio, es una perversión del evangelio de Cristo. ¿Están entendiendo? O sea, si tú lees la Biblia, rápidamente te das cuenta de todo esto. Por eso yo siempre les repito mi propio testimonio. Hace 25, 30 años, cuando yo vine al mensaje, encontré solo locos. Locos. Por todos lados, locos. Yo literalmente veía a un loco que se ponía un turbante ahí y comenzaba a hablar tonterías y el otro venía y le traducía. ¿Y qué cosa decía? Versículos bíblicos. Y había otro que fumaba y todo, eran puros locos. Pero yo dije entre mí, no hay internet, porque en esa época no había internet. No había otra forma de conseguir los libritos del mensaje o los cassettes del mensaje, sino que acudiendo a una de estas iglesias de locos. A mí nadie me va a decir que no era así. Yo veía a una señora que agarraba así su Biblia y 1, 2, el niño no quería orar y ¡pum! Y con lloro oraba. Eso era loco. Y dije, ¿cómo va a ser esto? Pero en esa iglesia ahí daban los libros cada vez que uno iba. Y tenías que ir 2 o 3 semanas para que te den un librito. A veces tenías que ir 4 semanas para que te den un librito. No había, hoy día yo te doy todos los libros. Ahora sabe Dios si tú lo lees. Ese es tu tema ya. Hoy día, gracias a Dios, ya existe el internet. Todo está en el internet. Ahora, te pregunto, ¿los lees? No, ¿verdad? No los lees. En esa época era la forma de conseguir los mensajes. Pero yo usaba mi cerebro. Yo me acuerdo, era un joven estudiante universitario y por ahí me metieron el veneno de que, hermano, la educación es del demonio. Y yo dije, ¿what? Me fui al distribuidor y el distribuidor dijo, no, hermano, la educación es del demonio. Y luego me di cuenta que el demonio eran ellos, porque no querían que te eduques para que no sepas leer y no te sepas de hacer, de discernimiento y de capacidad de poder procesar lo que estabas viendo. Era triste, hermano. Ellos tan literal creían que la educación era del diablo que toda una generación no fue al colegio. Hijos de pastores, toda una generación no fue al colegio. Que hasta hace poco recién han terminado la nocturna para aprender a leer y a escribir. Así era, me miran con ojos de sorpresa algunos, pero así era. Pero hermano, qué loco era todo eso. ¿Y usted soportó ahí? Porque yo leía. Y en estos libritos no decía lo que esa gente hacía. Y me acordaba las palabras de Cristo. Lo que hacen los fariseos no lo hagas, tú haz lo que está en la palabra. Porque el fariseo, si algo hacía, era leerte literalmente la Biblia, el Antiguo Testamento. Después lo que hacían, el mismo Señor Jesús dijo, no hagas lo que ellos hacen, pero lo que ellos dicen desde la cátedra de Moisés, háganle caso. Ese es así. Y hoy día no es diferente. Solo que hoy día, hermanos, las cosas han cambiado. Hay locos, los existen todavía un montón de locos. Pero, gracias al Señor, el acceso a la información
hoy día es abierto. Pero ¿qué hace la mayoría con esa información? La malinterpreta, la disloca, la quebranta, la pervierte. Y eso también está mal. Pero la culpa no es de todo de los corruptores de la palabra, sino de los que se dejan que les transmitan esa corrupción. Porque estamos acostumbrados a lo que venga nomás, lo que hay. ¿Qué problema? Eso es lo que hay. No. Usted tiene que buscar lo que es, no lo que hay. Olvídate del pragmatismo en las cosas de Dios. En las cosas de Dios no existe el pragmatismo. En otras cosas te puede funcionar, pero en las cosas de Dios no va a funcionar. Nunca va a funcionar. A veces la vida te ha enseñado tanto que tú improvisas. Pero en las cosas de Dios la improvisación no funciona. En las cosas del Señor, en el reino de Dios, la improvisación no funciona. En otras cosas sí, pero en las cosas de Dios no. A veces calculaste mal para una comida, improvisas. Haces un movimiento ahí, quizás arriesgado, pero lo haces, ¿no? A veces no hiciste mucho caldo, mucha sopa, y le echas un poco de agua y le agregas un poquito de sal, improvisaste, hiciste un movimiento y parece que no se alteró la fórmula. Bueno, porque improvisaste, la expertise te hizo improvisar, pero en las cosas de Dios no puedes hacer eso, porque las cosas de Dios son algo no solamente probado, sino que es algo perfecto, y en lo perfecto no cabe la improvisación. ¿Me están captando? Entonces dice, mas si nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Anátema. Anátema. Los cristianos ortodoxos griegos dicen a todo lo que no es lo que ellos han calificado como bueno, dicen anátema. Nosotros somos anatemizados todo el tiempo por ellos. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. O sea, Pablo ya les venía repitiendo esto desde algún tiempo atrás, y lo vuelve a repetir. Si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Es que no hay otro evangelio. Si no hay otro evangelio, ¿qué cosa soy? ¿Adorador de Satanás? Si no hay otro evangelio, ¿qué cosa soy? Seguidor de falsa doctrina. Si no hay otro evangelio, ¿qué cosa soy? Antibíblico. Si no hay otro evangelio, ¿qué cosa soy? Maldito. Ay, hermano, no maldiga. ¿Qué dice ahí? Sea maldito. ¿Qué dice aquí? Sea maldito. No porque Pablo lo está diciendo, sino que por la posición y la condición en la que están, son malditos. En el reino de Dios, bendición. Fuera del reino de Dios, maldición. El que cree que viva y el que no crea que muera. Es lo que dice Dios todo el tiempo. En Deuteronomio dice bien claramente, elige el bien y vive, elige el mal y muere. Es lo que dice la Biblia. Elimas, del que leíamos hace un rato, distorsionaba la verdad. Eso es Elimas. Y Pablo lo llama enemigo de toda justicia. Claro. Esto es muy aplicable a aquellos que con sutilezas textuales, es que mira, aquí dice en Malaquías 4, versículo 5, en adelante, y esto, y lo otro, el hermano Branham tiene que regresar. Anátema. O el otro dice, y 7 truenos dan fe de rapto. Oye, ¿y dónde dice eso? El otro dice, plug and play, plug and play, plug and play. Press play and obey. Presiona play y obedece. Hunde el botón de play. ¿Dónde? El mismo hermano Branham decía, Dios no llamó a las máquinas a predicar. Dios llamó al ministerio quíntuple a predicar. Dios nunca llamó a las máquinas a predicar. El ministerio quíntuple son hombres llamados por Dios, que todavía existe hoy en día. Bien claro, ahí dice, Efesios 4:11, dice, hombres llamados por Dios dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuando la Biblia habla de amor, está hablando de la palabra de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios, del hacer de la palabra de Dios. No está hablando de ese amor que que ese amor fingido que hermano, no, eso no. Cumple la palabra de Dios y hay amor en ti. Porque Dios es amor. Cumplir la palabra de Dios. Entonces, Elimas era como aquellos que con sutilezas textuales cambian la doctrina cristiana y terminan sembrando otro evangelio. Wow. El simple cambio de una palabra como vosotros puede trastocar la doctrina y como bien eso huele a ecumenismo moderno y herejía disfrazada. Conclusiones. Hermano, no has dicho nada que haya dicho William Branham. Espérate pues, espérate. Pero hermano, ya llegaste a las conclusiones. No todo está dicho. Espérate. El uso de vosotros, ¿cómo se dice en griego? Imin. Ahí está, mira. El uso de vosotros en el textus receptus coincide plenamente con la intención de Pablo. ¿Cuál era la intención de Pablo? Afirmar la unidad y la habitabilidad de Dios en su iglesia. Wow. Dios mora en su iglesia. La omisión del texto crítico. La omisión en el texto crítico no es simplemente una cuestión gramatical, sino que afecta el contenido doctrinal, porque la enseñanza se corrompe, se pervierte, se va para otro lado. Es como la mente de mucha gente que está esperanzada en que un día vuelva William Marion Branham y les haga entender todo lo que ahora no entienden. Y ahí está toda su esperanza. Él volverá, cabalgará estas veredas una vez más. ¡No! Pero yo no les echo la culpa a ellos. Es el sistema educativo de este país tercermundista que produce idiotas por montones. Todo está ahí. Pero el problema es que no leen la Biblia. No leen la Biblia. Aquí está todo. Aquí está todo. Destruye tu Biblia, leyéndola, hoja por hoja, página por página, capítulo por capítulo. Destruye tu Biblia para que tu vida no sea destruida. Usa tu Biblia, léela. Te puse el reto. Destruye tu Biblia leyéndola y quiero ver que tú la has leído, la has trabajado. Cuando esté toda ya que no la puedes sostener, tráela. Te la cambio por una nueva, el color que quieras, en cuero. Pero trabájala. No, es que yo amo la Biblia, hermano. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a maltratar? No, me da miedo de abrir sus hojitas. No sean tan pues, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿Un libro? ¿Y qué hace con los libros usted? Se leen. No vayan a ser como yo cuando era un niño, que me compraba, oh, mira, ahí está ese libro de química que me gusta tanto, Raymond Chang. Me compraba tremenda enciclopedia, la llevaba a mi casa, leía 2 o 3 páginas y ya me aburría, ya lo dejaba botado. Cuando uno es niño es así, inmaduro. De ahí ahora me doy cuenta que leyendo se soluciona todo. Los problemas de química, de física, aún los problemas de matemática, todo se soluciona si sabemos leer. Por eso la más grande práctica que debes de tener es sobre el razonamiento verbal y el razonamiento matemático. Después todo lo demás es fácil. Pero hermano, yo pensé que el razonamiento verbal y el razonamiento matemático era lo más fácil. No. Cuando te enseñan a razonar, es que todo es fácil. Pero ¿cómo razonas? Primero lee. Lee. En la misma universidad, hermanos, yo recuerdo haber sido profesor de universidad. Tú le dejas la tarea al muchacho y el muchacho va de frente a ver qué cosa me está pidiendo. Rapidito, cálculos, llenar pizarra, llenar folder, llenar libro, llenar todo. Y al final
lo que le piden es otra cosa, porque el enunciado no lo leyeron, leyeron la parte final nada más. ¿Ve? No leyeron el completo enunciado. Y se ponen a calcular. A veces en el enunciado te dice la respuesta es múltiplo de 4 y ves A, B, C, D y E. Y solamente una respuesta es múltiplo de 4. Ahí marca. No tienes que operar nada. Lee. Una vez le mandamos a unos muchachos a hacer prototipos de naves espaciales. Y todos se pusieron a hacer prototipos. Bueno, aquí está el manual. No importa, ya. Dijo, ¿qué, profesor? ¿Qué? Con todo lo que hay en la mesa, sí, agarraron papeles, agarraron madera, agarraron pegamento, agarraron plástico, qué sé yo, agarraron cinta y comenzaron a hacer sus prototipos. Pero nadie se puso a leer. Nadie. Absolutamente nadie. Ninguno de los 7 grupos que teníamos ahí se puso a leer. Y el manual era así, chiquitito, menos que esto. Terminaron los prototipos. Profesor, ya está, profesor, está listo. Aquí está, venga, póngame mi nota. Y yo le dije, póngame mi nota de qué. Vamos a probar si vuelan. ¿Cómo? Sí, aquí dice que la nota va a estar basada en que el prototipo que han creado vuele. Aunque sea el mínimo de tiempo, cuando haces el avión de papel, ¿vuela o no? ¡Vuela! Y ninguno de esos prototipos volaban, lo tiraban así, ¡pruc! Caían como piedra. Y ¡pruc! 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 Todos calados. ¿Por qué? Porque no leyeron. Era para que agarren un papel, lo doblen como un avión de papel y hagan eso. Eso era todo. Y se pusieron a pegar y se pusieron a gastar el pegamento. Bueno, como la universidad paga todo, no importa, ¿no? Ellos pagan todo. Pero no leen. No leen. No solo es ir a la iglesia. No solo es golpearte el pecho de vez en cuando. No solo es escuchar la prédica por el internet. No solo es decir yo tengo un pastor. Es ser como Cristo. ¿Ve? Y para ser como Cristo hay que leer el manual para ser como Cristo. No como tú crees que Cristo es, como te lo dicta Mel Gibson o como te lo dictó la película de Moisés. No, hay que leer la Biblia para ser como Él. ¿Ve? Esa es la única forma en la que lo vamos a conseguir. No hay otra manera, no hay otra forma. Hay que ser disciplinados en eso. ¿Ve? Entonces, la omisión en el texto crítico no es simplemente una cuestión gramatical, sino que afecta el contenido doctrinal y puede ser usado maliciosamente por doctrinas inclusivas o panteístas. Dios está en todos los seres humanos. Falso. Según lo que se puede rescatar leyendo Edades y Sellos, ahí está, pues, ¿no? Los que estaban reclamando, hermano, no dijo nada que haya dicho el mensajero. Aquí está. Según lo que podemos rescatar leyendo Edades y Sellos, hermano, pero dime la cita. Se supone que a esta etapa de la vida ya te leíste todos los sellos y todas las edades. Y lo que tiene que decir, sí, eso es cierto, yo lo vi ahí. La omisión o inclusión de una palabra debe ser vista con cautela. Chequea. Dada la advertencia contra alterar la palabra de Dios, nos ha sido dicho, pobrecito de aquel que le añade, pobrecito de aquel que le quita. Pobre. La fidelidad al texto fuente más confiable sería primordial. Fidelidad al texto. No lo más antiguo. Fidelidad al texto. No lo más antiguo. Fidelidad al texto. La interpretación de si Dios es Padre de todos o Padre de todos los creyentes. Mira, una cosa es Padre de todos y otra cosa es Padre de todos los creyentes. Debería basarse en una lectura cuidadosa de todo el contexto de Efesios, claro, y la totalidad de las Escrituras. Y hermano, ¿cómo sabemos que eso lo dijo William Branham? Cuando tú lees Edades y Sellos, el hermano Branham te dice, mira, esto es lo que está escrito en Hebreos, esto es lo que está escrito en Apocalipsis. Nuevamente, vamos a leer lo que dice Pablo, vamos a leer y vamos a observar. Quédense con el texto, quédense con el contexto. Él te enseña cómo se lee la Biblia. Por eso me parece increíble que muchos del mensaje no leen la Biblia. Si el hermano Branham te está enseñando a leer la Biblia. No, pues que él ya hizo el trabajo. ¿Y yo para qué lo voy a hacer? Tu papá fue a la primaria, tu papá fue a la secundaria. ¿Para qué vas a ir tú? Ciertamente, ¿verdad? ¡No! Así no funciona. Tú tienes que ir por el mismo camino. Tienes que seguir el mismo sendero. Tienes que encontrar oportunidades nuevas quizás que tu padre no vio. Pero todos vamos a transitar por el mismo sendero, por el mismo camino de la vida. Por eso los viejos, las viejas, son sabios. Y tienes que escucharlos en las cosas que son sabios, ¿no? No en sus necedades. Entonces dice, la interpretación de si Dios es Padre de todos o Padre de todos los creyentes debería basarse en una lectura cuidadosa de todo el contexto
de Efesios y la totalidad de las Escrituras, buscando la armonía y evitando interpretaciones aisladas. Dios me lo dijo solo a mí. Ay, Dios. Ahí vamos otra vez. Otra secta más. La preocupación por una enseñanza inclusiva de la nueva era podría ser vista como un ejemplo de cómo las interpretaciones pueden desviarse de la verdad bíblica al adoptar filosofías ajenas a esta. Leyendo Edades y Sellos, el hermano Branham enfatiza la necesidad de mantenerse firmes en la palabra de Dios y rechazar la enseñanza o las enseñanzas que la contradicen. El apóstol Pablo dijo, tenemos la palabra profética más segura. La palabra que se traduce palabra es grafos, escritura. No estaba hablando de transmisión oral o de tradición oral. No estaba hablando de la palabra hablada. Pablo estaba diciendo que este es el evangelio. William Branham nos estaba diciendo que su mensaje es el mismo mensaje de Pablo. Tenemos la palabra profética más segura. Y algunos dicen, el Nuevo Testamento no dice nada, porque te estás perdiendo la lectura del Antiguo Testamento. Ahí está todo lo que tú y yo debemos de saber. Ahí está todo. Ahí está todo. El hermano Branham, nuevamente, Edades y Sellos, hace énfasis en la autoridad de la palabra original. Lo dice. Advierte contra alteraciones e interpretaciones privadas y la importancia de la simplicidad y la armonía bíblica. Un retorno, un tocacintas. ¿Dónde está la armonía bíblica? No, pues es que Rahab la ramera escuchaba cintas. ¿Qué bobadas son esas? Rahab la ramera escuchó a Josué, escuchó el testimonio de ese Dios que desbarataba toda ciudad donde los suyos iban. Ese es el Dios que nosotros tenemos hoy. El Dios de esa gente es el Dios de nosotros hoy. ¿Me están captando? Recuerda, nosotros somos la familia humana de Dios, creados a su imagen. Imagen de Dios, semejanza de Dios. ¿Vemos eso? ¿Se ve eso? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Wow. Dios les bendiga.